Árboles y redes. Árboles. En las matemáticas, y más específicamente en la teoría de grafos, un árbol es un grafo no dirigido en el que cualquiera de los dos vértices están conectados por exactamente un camino simple. En otras palabras, cualquier conectado gráfico sin ciclos simples es un árbol. Un bosque es una unión de la desunión de los árboles. Los diferentes tipos de estructuras de datos conocidos como árboles en ciencias de la computación son equivalentes en grafos no dirigidos a los árboles en la teoría de grafos, aunque estas estructuras de datos son generalmente árboles arraigados. Por lo tanto, de hecho, ser grafos dirigidos y también pueden tener adicionales su ordenamiento de las ramas. Componentes. Un árbol está dividido en tres subconjuntos separados. El primer subconjunto contiene un único elemento llamado raíz del árbol. Los otros dos subconjuntos son por sí mismos árboles binarios y se les conoce como subárboles, izquierdo y derecho del árbol original. Cada elemento de un árbol binario se denomina nodo. La ausencia de una ramificación indica un subárbol vacío. Si A es la raíz de un árbol binario y B es la raíz de su subárbol izquierdo o derecho, se dice que A es el padre de B y se dice que B es el hijo izquierdo o derecho de A. Un nodo que no tiene hijos se denomina hoja. El nodo N1 es un ancestro del nodo N2, si N1 es el padre de N2 o el padre de algún ancestro de N2. Dos nodos son hermanos y son los hijos izquierdo y derecho del mismo padre. Si cada nodo, que no es hoja, es un árbol binario, tiene subárboles izquierdo y derecho que no están vacíos. El elemento se clasifica como árbol estrictamente binario. Los árboles representan las estructuras no lineales y dinámicas de datos más importantes en computación. Dinámicas porque las estructuras de árbol pueden cambiar durante la ejecución de un programa. No lineales, puesto que a cada elemento del árbol pueden seguirle varios elementos. Se utiliza la recursión para definir un árbol porque representa la forma más apropiada y porque además es una característica inherente de los mismos. Los árboles tienen una gran variedad de aplicaciones. Por ejemplo, se pueden utilizar para representar fórmulas matemáticas, para organizar adecuadamente la información, para construir un árbol genealógico, para el análisis de circuitos eléctricos y para numerar los capítulos y secciones de un libro. Propiedades árboles. En teoría de grafos, un árbol es un grafo en el que cualesquiera dos vértices están conectados por exactamente un camino. Un bosque es una unión disjunta de árboles. Un árbol a veces recibe el nombre de árbol libre. Un árbol es un grafo simple no dirigido G que satisface. G es conexo y no tiene ciclos. G no tiene ciclos y, si se añade alguna arista, se forma un ciclo. G es conexo y si se les quita alguna arista, deja de ser conexo. G es conexo y el grafo completo de tres vértices K-3 no es menor de G. Dos vértices cualesquiera de G están conectados por un único camino simple. Todo árbol es, a su vez, un grafo bipartito. Todo árbol con solo un conjunto numerable de vértices es además un grafo plano. Todo grafo conexo G admite un árbol de expansión, que es un árbol que contiene cada vértice de G y cuyas aristas son aristas de G. Dado n vértices etiquetados, hay n-2 maneras diferentes de conectarlos para construir un grafo. El resultado se llama fórmula de Cayley. Clasificación árbol. Altura. La altura o profundidad de un árbol es el largo del mayor camino de la raíz a una hoja. Dado un camino menos de B0 a B1 a B2 hasta BK mayor, el largo de este camino es K, por lo cual el largo de un camino es igual a números de arcos del camino. Número de nodos. Nodo es el término usado para referirse a un vértice de un árbol con raíz. Un árbol estrictamente binario con n hojas siempre contiene 2n menos 1 nodos. Si un árbol binario contiene m nodos en el nivel i, contiene cuando mucho 2m nodos en el nivel i más 1. Dado que un árbol binario solo contiene un nodo en el nivel 0, raíz, puede contener un máximo de 2i nodos en el nivel i. Un árbol binario completo de profundidad d es el árbol que contiene 2i nodos en el nivel i entre 0 y d. La cantidad total de nodos en un árbol binario completo de profundidad d Tn es igual a la suma de la cantidad de nodos en cada nivel entre 0 y d. Árboles con peso.
Un árbol binario de peso equilibrado es un árbol binario que se equilibra con base en el conocimiento de las probabilidades de la búsqueda de cada nodo individual. Dentro de cada subárbol, el nodo con el peso más alto aparece en la raíz. Esto puede resultar en un rendimiento más eficiente de búsqueda. La construcción de tal árbol es similar a la de un tree, pero los pesos de nodos se eligen al azar en este último. Recorrido de un árbol. Existen 3 tipos de recorridos. El de preorden, que es de nodo raíz, nodo izquierdo, nodo derecho. El inorden, para recorrer un árbol binario no vacío en inorden simétrico, hay que realizar las siguientes operaciones recursivamente en cada nodo. 1. Atraviese el subárbol izquierdo. 2. Visite la raíz. 3. Atraviese el subárbol derecho postorden. Izquierdo, derecho, raíz. Postorden. Para recorrer un árbol binario no vacío en postorden, hay que realizar las siguientes operaciones recursivamente en cada nodo. 1. Atraviesa el subárbol izquierdo. 2. Atraviesa el subárbol derecho. 3. Visite la raíz. Redes. Una red de transporte es una gráfica dirigida, simple, con pesos y que debe cumplir las siguientes. Poseer una fuente o vértice fijo que no tiene aristas de entrada. Poseer un sumidero o vértice fijo que no tiene arista de salida. El peso CIJ de la arista dirigida de I a J, llamado capacidad de IJ, es un número no negativo. Teorema de flujo máximo. Generalmente existen varios flujos con el mismo valor máximo. Para encontrar el flujo máximo, consideramos un flujo inicial en cada arista igual a 0. Después se determina un camino específico de la fuente al sumidero y se incrementa el flujo. Siendo G una red de transporte, un flujo máximo es un flujo con valor máximo. En general, habrá varios flujos con el mismo valor máximo. La idea es sencilla: comenzar con cierto flujo inicial e incrementar de forma iterativa hasta que no pueda mejorarse más. El flujo resultante será el máximo. Para aumentar el valor de un flujo dado, debemos determinar un camino de la fuente al sumidero e incrementar el flujo a lo largo de ese camino. Teorema de flujo mínimo. En lo que respecta a las redes, un corte es un conjunto de corte en el cual quedando partes disjuntas del conjunto de vértices B1 y B2 que, situados en la red, dejan la fuente en una de ellas y el sumidero en la otra. Se llama capacidad de un corte a la suma, capacidad BW, B1, W. B2, B1 es la parte que contiene a la fuente B2, es la parte que contiene al sumidero. Sea F un flujo en G y sea P un corte en G, entonces la capacidad de P es mayor o igual que el valor de F. Pareo. Definición. Dado un grafo, un pareo es un subconjunto de aristas, los cuales no tienen vértices en común. Redes de Petri. Es un grafo dirigido bipartito, con un estado inicial, llamado marcación inicial. Los dos componentes principales de la red de Petri son los sitios y las transiciones. Gráficamente, los sitios son dibujados como círculos y las transiciones como barras o rectángulos. Las aristas del grafo son conocidas como arcos. Estos tienen un peso específico, el cual es indicado por un número entero positivo y van de sitio a transición, y viceversa. Modelos de redes. Los problemas de optimización de redes se pueden representar en términos generales a través de uno de estos 4 modelos. Modelo de minimización de redes. Tiene que ver con la determinación de los ramales que pueden unir todos los nodos de una red, tal que minimice la suma de las longitudes de los ramales escogidos. No se deben incluir ciclos en la solución del problema. Modelo de la ruta más corta. Considera una red conexa y no dirigida con 2 nodos especiales llamados origen y destino. A cada ligadura se asocia una distancia no negativa. El objetivo es encontrar la ruta más corta, la trayectoria con la mínima distancia total del origen al destino. Modelo del flujo máximo. En una red con flujo de capacidades en los arcos, el problema es determinar el flujo máximo posible proveniente de los orígenes de forma tal de ahogar las capacidades de flujos de los arcos. Considera una red con m nodos y n arcos con un flujo simple de bienes. Denote el arco de flujo I-A-J como X y J. Asociamos cada arco a una capacidad de flujo K y J. En esta red deseamos encontrar el flujo total máximo en la red F
del nodo 1 al nodo M. Modelo del flujo del costo mínimo. Todos los problemas de red anteriores son casos especiales del problema de flujo de costos mínimo. Al igual que el problema de flujo máximo, este considera flujos en las redes con capacidades. Al igual que el problema del camino más corto, este considera un costo por flujo hacia un arco. Al igual que el problema de transporte, este permite múltiples orígenes y destinos. Por lo tanto, todos estos problemas pueden ser vistos como casos especiales del problema de flujo de costos mínimo. El problema es minimizar el costo total sujeto a la disponibilidad y la demanda de algunos nodos y de la conexión superior de flujo a través de cada arco.